La historia que hoy te voy a contar es una de las más aterradoras. Es el relato de un hombre que sembró el miedo en todo un país, que controlaba vidas con una sola orden, que pensaba que nadie podría detenerlo. Un hombre que tras años de terror terminó enfrentando su peor pesadilla, la derrota. Y no en cualquier lugar, sino en una de las prisiones más temidas de El Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo o CECOT. Este hombre es conocido por todos como el Crook. Su historia está marcada por su pasado como líder de una de las pandillas más peligrosas del país. Ha dejado una huella indeleble en la memoria de quienes vivieron bajo su influencia. Sin embargo, la persona que se encuentra tras las rejas hoy no es la misma que alguna vez gobernó las calles con mano dura. La vida dentro de la cárcel ha transformado a este hombre, que una vez inspiró temor en un ser quebrado y vulnerable, que ahora enfrenta las consecuencias de su pasado. El Crook no siempre fue el hombre que todos temían ver. El Mercanales Rivera, alias Crook, nació en un entorno violento, donde la vida no valía nada. Creció entre bandas y desde joven adoptó la mentalidad de la calle, sobrevivir o ser devorado. En poco tiempo ascendió a los más altos rangos dentro de la Mara Salvatrucha o MS-13, ganándose el respeto de sus seguidores a través de métodos despiadados. Con una mano de hierro, el Crook gobernaba, imponiendo su voluntad mediante el miedo, el control y la violencia. Decisiones como la muerte de líderes comunitarios o la desaparición de agentes de la ley no eran más que parte de su día a día. Era temido por todos. Nadie se atrevía a enfrentarlo. Pero en 2025 todo cambió. El Crook, en su época de actividad delictiva, fue una figura central en el mundo de las pandillas. Su nombre estaba asociado a una serie de delitos, desde extorsiones hasta la violencia generalizada, y su capacidad para mantener el control de grandes territorios lo convirtió en un líder temido y respetado dentro de su entorno. Durante años fue el rostro de una facción de la MS-13, una de las pandillas más conocidas en la región, cuya red de actividades ilícitas se extendía más allá de las fronteras de El Salvador. Sin embargo, todo cambió el día que la policía finalmente logró capturarlo. A pesar de su fama de ser un maestro del escape, el Crook fue localizado tras una operación estratégica que involucró el uso de tecnología avanzada y una investigación exhaustiva. En este momento, el hombre que alguna vez disfrutó del poder absoluto dentro de las calles se encontró atrapado dentro de las paredes de una prisión de máxima seguridad. Dentro de la cárcel, la realidad de El Crook es completamente diferente. Este hombre se enfrenta constantemente a un ambiente hostil, donde la humillación y el sufrimiento son parte de su rutina. Los guardias que antes lo temían, ahora lo tratan como cualquier otro prisionero, y sus antiguos seguidores que lo apoyaban incondicionalmente ya no están allí para protegerlo. La cárcel no es un lugar de descanso ni de paz para el Crook. Cada día se ve rodeado de un sistema implacable, donde las oportunidades para redimir su alma parecen ser mínimas. En este entorno, la jerarquía ya no se basa en el poder o el respeto, sino en la capacidad para sobrevivir dentro de un sistema que no tiene piedad. Los otros prisioneros también lo observan con una mezcla de desconfianza y resentimiento. Algunos lo ven como un símbolo de un pasado violento que no merece ser perdonado, mientras que otros simplemente lo desprecian por lo que representa. Pero, ¿cómo llegaron las autoridades a capturarlo? Cuando menos lo esperaba, el Crook fue alcanzado por el brazo de la justicia. Un operativo conjunto de inteligencia y fuerzas especiales logró rastrear su escondite. Después de años de evasión, el Crook fue finalmente localizado gracias a una llamada anónima que proporcionó detalles claves sobre su paradero. La información que recibió la policía llevó a la localización de un refugio en las afueras de San Vicente, un lugar donde el Crook había estado viviendo bajo estrictas medidas de seguridad. Aunque la finca estaba protegida por guardias y sistemas de vigilancia, los investigadores tenían la certeza de que esta vez no dejarían escapar la oportunidad de capturarlo. El operativo para arrestarlo fue cuidadosamente planeado. A diferencia de otras ocasiones, esta vez las autoridades estaban decididas a capturarlo, sin importar las circunstancias. Se desplegaron unidades especializadas y se utilizaron recursos tecnológicos avanzados para asegurarse de que el Crook no tuviera una vía de escape.
Los helicópteros, los vehículos blindados y un equipo de élite de la Policía Nacional Civil se prepararon para rodear la finca y asegurarse de que no habría posibilidad de fuga. A pesar de que el Crook sabía que su captura era inminente, no se rindió fácilmente. Conscientes de que era su última oportunidad, los agentes de la policía ejecutaron la operación con precisión, utilizando tácticas avanzadas para neutralizar cualquier intento de resistencia. Los enfrentamientos fueron intensos, pero al final las fuerzas de seguridad lograron rodear la finca y capturar al Crook, quien ya no contaba con las opciones de escape que había tenido en su vida pasada. En el sótano, el Crook se dio cuenta de que había llegado el momento decisivo. Se preparó para lo que sería su última confrontación, empuñando una escopeta y un revólver con determinación. Sin embargo, antes de que pudiera salir, las puertas fueron derribadas mediante explosivos y el humo invadió el espacio. Los comandos ingresaron con visores térmicos, apuntando con precisión a sus guardias y ordenando que se colocaran en el suelo con las manos en la cabeza. Sus voces resonaron en las paredes de concreto. A pesar de la situación, el Crook se negó a arrodillarse y abrió fuego, impactando a uno de los comandos en el brazo. La respuesta fue inmediata. Un disparo en la pierna lo derribó, forzándolo a soltar su arma mientras caía al suelo, herido y sangrando. En su caída gritó de rabia, golpeando el suelo con los puños, consciente de que su reinado había llegado a su fin. Los comandos lo esposaron con firmeza, inmovilizándolo, mientras uno de ellos revisaba sus documentos para confirmar su identidad. El objetivo había sido asegurado. Los sicarios de El Crook lucharon con todo para proteger a su líder, pero no pudieron evitar lo inevitable. Con más de 100 comandos, apoyo aéreo y vehículos blindados, El Crook fue finalmente capturado. El hombre que había sido dueño de la vida y la muerte de tantos estaba ahora en manos del Estado. Este sería el fin de su reinado, un final que se veía venir desde hace mucho tiempo, pero que llegó con una mezcla de determinación y estrategia por parte de las autoridades. El Crook fue finalmente arrestado y con su captura comenzó una nueva etapa en su vida, una etapa que lo llevaría a enfrentarse a las consecuencias de sus acciones pasadas. ¿Te has preguntado cómo la vida de El Crook continúa después de su captura? Sigue viendo hasta el final, ya que en la siguiente parte descubrirás los detalles de cómo su existencia en prisión ha cambiado radicalmente. No te lo pierdas. Y mientras el Crook experimentaba la cruda realidad de su derrota, el presidente Nayib Bukele se preparaba para hacer de esta captura un mensaje contundente no solo para el Crook, sino para todo el mundo. La imagen del líder de la pandilla más poderosa del país, reducido a una sombra de lo que fue, era la evidencia de que el sistema de seguridad del país había ganado. Había logrado desmantelar una de las estructuras criminales más violentas y temidas del país. Poco antes de las 8 de la noche, Bukele apareció en una sala llena de periodistas y cámaras de televisión, listo para compartir la noticia con el mundo. Su entrada no pasó desapercibida. Con su chaqueta de cuero característica y un semblante grave, era evidente que este momento no era uno común. En la pantalla gigante detrás de él, se proyectaron imágenes del operativo que había llevado a la captura de El Crook. Drones sobrevolando la finca, comandos descendiendo de helicópteros, sicarios siendo sometidos por las fuerzas de seguridad y finalmente la imagen de un hombre encadenado, cubierto de sangre, con una mirada derrotada que reflejaba todo lo que había perdido. Bukele no hizo esperar su discurso. Con voz pausada pero firme, comenzó a hablar sobre el significado de este evento. El Salvador ha sido víctima del terror de las pandillas durante décadas, dijo, mientras las imágenes de la captura seguían en la pantalla. Por mucho tiempo estas organizaciones criminales han operado con impunidad, sembrando miedo y dolor en cada esquina de nuestro país. Pero hoy estamos aquí para enviar un mensaje claro. Ese tiempo ha terminado. Sus palabras resonaron en la sala, marcando el tono de lo que estaba por venir. El Crook, quien alguna vez fue un hombre imparable, ahora se veía reducido a nada más que un prisionero, aislado en una celda. Bukele continuó su discurso, dejando en claro que la captura de este hombre no era más que el comienzo. Ahora está en una celda, sin contacto con el mundo exterior, sin poder dar órdenes ni seguir aterrorizando nuestras comunidades, y ahí se quedará hasta el día de su muerte. A medida que Bukele hablaba, el ambiente en la sala se volvía cada vez más tenso.
Era claro que el presidente veía en este momento algo mucho más grande que la caída de un solo hombre. Se trataba de una victoria para todas las familias salvadoreñas que habían sufrido bajo el yugo de la violencia, del crimen y de las pandillas. La derrota de El Crook representaba una promesa cumplida de que el gobierno no permitiría que el miedo y la violencia siguieran siendo los motores que movían al país. El Crook, ahora prisionero, no era más que un recordatorio de lo que el Estado podía lograr cuando se decidía a erradicar el mal. Sin embargo, el presidente no se limitó a ofrecer consuelo a las víctimas del Crook. También lanzó un mensaje directo a las pandillas que aún operaban en las sombras del país. En un tono desafiante, Bukele dejó claro que el gobierno continuaría con su lucha sin tregua. Esta captura no es solo un triunfo de nuestras fuerzas de seguridad, es una victoria para cada familia salvadoreña. Vamos a seguir hasta erradicar a todas las pandillas de nuestro país. El Salvador será un lugar seguro para nuestros hijos, sin miedo, sin violencia. Las palabras del presidente no solo marcaron la caída de un líder criminal, sino también el principio de un enfoque más agresivo en la lucha contra las pandillas. La captura de El Crook no fue vista como un éxito aislado, sino como un hito dentro de una estrategia más amplia para desmantelar el crimen organizado. En su discurso, Bukele enfatizó la necesidad de continuar fortaleciendo las fuerzas de seguridad, ampliando el número de efectivos en las fuerzas especiales y mejorando la cooperación con otros países para desmantelar redes de narcotráfico y extorsión. En este momento histórico, la figura de El Crook, que alguna vez fue el monstruo que aterrorizó a El Salvador, se desvaneció ante la poderosa maquinaria del Estado. El Crook ya no era un líder respetado, sino un prisionero despojado de su poder, olvidado por aquellos que una vez lo adoraron. La imagen de su captura, su humillación y su caída no solo simbolizaba el fin de una era de terror, sino el comienzo de una nueva etapa para El Salvador, en la que la justicia y el orden comenzaban a ganar terreno. Después de su captura, El Crook se vio obligado a enfrentarse a una realidad completamente diferente a la que había conocido durante tantos años. Su vida en prisión no es ni remotamente comparable a la que vivió como líder de una de las pandillas más poderosas de El Salvador. La cárcel, un lugar donde la violencia y la intimidación son moneda corriente, se convirtió en el escenario de su transformación. El hombre que alguna vez comandó a miles de personas con total control sobre sus territorios, ahora se encuentra reducido a un prisionero común, enfrentando los desafíos que impone el sistema penitenciario. La vida en el Secot es peor de lo que cualquiera podría imaginar. El Crook, acostumbrado a las comodidades de su poder y a la obediencia de sus seguidores, fue ahora reducido a una mera sombra de lo que fue. En su celda todo lo que le quedaba era el eco de su propia respiración. Sin contacto con el mundo exterior, sin poder, sin gloria, solo la soledad. El Crook en sus momentos de reflexión se da cuenta de lo vulnerable que se ha vuelto. Los muros de la prisión no solo lo separan de la libertad, sino que también lo separan de la vida que conoció fuera. El mundo que una vez dominó ya no existe, y dentro de la cárcel, su reputación no tiene valor alguno. En este lugar, los prisioneros no siguen la ley de la calle, sino las estrictas reglas de un sistema donde la única manera de sobrevivir es adaptarse a las circunstancias. Una de las lecciones más duras que el Crook ha aprendido es que la violencia que alguna vez utilizó como herramienta para imponer su voluntad ahora no le sirve de nada. En la cárcel, la violencia solo genera más sufrimiento y consecuencias. No hay forma de escapar de la constante vigilancia de los guardias que aseguran que el orden se mantenga en todo momento. La violencia, aunque siempre presente, se utiliza como una manera de mantener el control dentro de un sistema que no tolera el desorden. Los días de El Crook se extienden entre la rutina monótona y la reflexión sobre las decisiones que tomó en su vida. Si bien ha perdido gran parte de su influencia, todavía conserva algo de su astucia. Los años de control y poder que disfrutó fuera de la cárcel no se borran tan fácilmente y en ocasiones trata de aplicar su conocimiento y su capacidad para manipular las situaciones dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, la prisión no permite que las reglas que conoció en su vida anterior prevalezcan. Aquí todos están sujetos a la misma autoridad y la oportunidad de ejercer el mismo nivel de control que alguna vez tuvo es prácticamente inexistente.
En su interior, el Crook siente que su destino está sellado. El tiempo avanza sin piedad y cada día que pasa dentro de la prisión es un recordatorio constante de las decisiones que lo llevaron hasta allí. Este hombre violento lucha por mantener la esperanza, por encontrar algo que lo impulse a seguir adelante, aunque sabe que su futuro es incierto. Otro de los aspectos más duros de la vida carcelaria es la falta de perspectiva. Dentro de la prisión, la rutina diaria se convierte en un ciclo interminable que parece no tener fin. La falta de libertad es una de las mayores humillaciones a las que se enfrenta y aunque en algún momento soñó con la posibilidad de recuperar su poder, ahora sabe que esas esperanzas son solo fantasías de un pasado lejano. Pero lo que nadie sabía, lo que no había sido revelado, es que el Crook no solo fue capturado, sino que fue sometido a un trato que nadie imaginaba. En el aislamiento más absoluto, lejos de las cámaras, el Crook vivió algo que cambió su vida para siempre. Y lo que ocurrió en esas horas oscuras es el final de su historia, algo que incluso el presidente Bukele jamás quiso hacer público. Pero esa es una historia para otro día. Si quieres saber la verdad, si realmente quieres descubrir lo que pasó con el Crook en su última hora en el Secot, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún detalle, porque la mafia, la violencia y la venganza nunca se olvidan.